En este video vamos a hablar acerca de el artículo 151 de la ley aduanera que se establece en este artículo las causales por las que procederá el embargo precautorio de las mercancías, eh, por las que se lleva a cabo el procedimiento administrativo en materia aduanera, que consiste prácticamente en eso. Y vamos a mencionar las primeras tres causales que vienen señaladas en la primera fracción. Recordemos que el embargo precautorio es la herramienta que tiene la autoridad para garantizar que se cumplan las normativas fiscales. En este artículo 151 nos habla de las tres primeras causas que pueden iniciar este procedimiento por parte de la autoridad, y la primera es la introducción de mercancías por lugar no autorizado. La segunda es el tránsito internacional de mercancías que no se utilicen las rutas establecidas por la Secretaría, es decir, que se desvíen las unidades. Y la tercera causal sería que los medios de transporte que se utilicen para el traslado interno de mercancías no sean los autorizados. En este video vamos a explicar más detalladamente cada uno de ellos, en qué consiste, cuál es su correlación con otras leyes y cuáles podrían ser algunos ejemplos de cada uno de estos casos. Para el caso en particular del intento de ingresar mercancía por un lugar no autorizado, en este caso la autoridad, al momento de detectar que se está llevando dicha acción, eh, procede a embarcar precautoriamente las mercancías, como dijimos, para garantizar el interés del fisco. De esta manera, la aduana tiene la facultad de accionar ante una situación como esta y proceder al embargo de las mercancías, tanto como de los medios de transporte. Esto se puede suceder en muchos casos. Por poner un ejemplo de una persona que intente cruzar la frontera con algún cargamento de mercancía, independientemente de que ésta sea legal o no sea legal, pero que lo intente hacer a través de un lugar donde no haya una aduana. Esto se puede dar, por ejemplo, en la frontera sur, donde, pues, digamos que el punto específico de cruce sería por la aduana, pero que existan caminos que no estén regulados o no estén supervisados por la aduana y que por ese punto se intente introducir la mercancía. En este caso, pues, la aduana, al detectar esto, procede al embargo de la mercancía, de los vehículos, y eh, pudiera actualizarse también algún supuesto de contrabando. Según el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 103, fracción segunda del Código Fiscal de la Federación, se señala que quien intente introducir mercancía al territorio por lugar no autorizado comete la infracción de contrabando. Esta misma situación está señalada en la misma ley aduanera, en el artículo 177, fracción primera, señalando precisamente lo mismo. Entonces, como vemos, este procedimiento administrativo que realiza la aduana al detectar este tipo de situaciones es precisamente para evitar eso, para evitar que haya contrabando, para que las mercancías que ingresen a nuestro país entren, que cumplan con las normatividades y las reglamentaciones de cualquier dependencia a la que aplique la mercancía que se está pretendiendo importar, y pues de esta manera garantizar la seguridad, que no haya un cruce de piratería o mercancías a lo mejor prohibidas, mercancías ilegales que pretendan introducirse. Entonces,
Este, esta fracción en este primer renglón nos habla de los lugares autorizados. Claro que la Secretaría puede autorizar un lugar distinto a los que están ya establecidos en la ley, pero obviamente tiene sus excepciones, sus particularidades, dependiendo del tipo de mercancía, dependiendo el lugar por donde se pretenda ingresar. Y efectivamente la aduana tiene facultades para designar lugares distintos a los ya autorizados o establecidos en la ley. Sin embargo, este supuesto que estamos hablando en este artículo no se refiere a eso, sino a hacer el intento de cruzar mercancía o cruzarla sin que se haya avisado a la aduana, sin que esta, eh, en el caso de que haya un motivo, digamos, válido para tener que realizarlo por un lugar distinto al autorizado, eh, no hayan dado los avisos, no se haya solicitado ningún permiso y no se hayan hecho los trámites correspondientes. Entonces, para la autoridad este tipo de acciones pues son bastante claras, y la acción también de la autoridad es muy clara y muy efectiva, que consiste en embargarte la mercancía, así como el medio de transporte. Incluso en la misma aduana vemos que hay, por el tamaño de la misma, de repente parece que hay varios accesos y varias salidas de la aduana. Lo vemos en el caso de Manzanillo, por ejemplo, que eh, hay varios puntos de ingreso hacia el recinto portuario y hacia la aduana, así como distintos puntos de salida del mismo. Esto no quiere decir que todos esos puntos de ingreso y de salida estén autorizados para la salida, en este caso, de mercancías. Pueden ser salidas de personal, pueden ser salidas y entrada de empresas, personal, equipo que trabaje o de algún servicio en la aduana. Entonces, pues estos no se consideran lugares autorizados. En el caso de la aduana de Manzanillo está bien señalada que pues la mercancía tiene su ruta fiscal que debe seguir para lograr que se pueda desaduanar correctamente. Esto es pasando a través de varios puntos de inspección, tanto física como a través de medios no intrusivos, como puede ser equipos de rayos X, equipos de rayos gamma, pero siempre por el lugar que se está señalado. De hecho, eh, los que hemos tenido acceso a ingresar a la aduana vemos que está señalada claramente la ruta fiscal para que no haya equivocación y los operadores de los medios de transporte que sacan la mercancía puedan identificar claramente cuál es la salida y hacerlo de la manera correcta, evitando sanciones. La segunda causal que menciona la fracción primera del 151 de la ley aduanera se refiere a que procederá el embargo precautorio de las mercancías como los medios de transporte de aquellas mercancías que se desvíen de sus rutas durante los tránsitos internacionales. En la operación aduanera de repente sucede que un importador necesita llevar su mercancía de un país a otro, pero en ese trayecto o debido a la logística que plantea el mismo importador, necesita atravesar por nuestro país. Para este caso, la ley señala que puede realizarse este tránsito, es decir, que la mercancía no se va a importar definitivamente a nuestro país, sino que solamente va a ingresar y va a transitar de manera temporal. Y todo esto se hace de manera regulada por la aduana, por la autoridad aduanera y por distintas autoridades. En particular, en el caso de los tránsitos internacionales, la autoridad señala las rutas que deberá tomar dicha mercancía, así como los puntos de entrada y los puntos de salida, porque no todas las aduanas pueden realizar este tipo de operaciones. Y con esto, con este régimen de importación que en realidad es un tránsito internacional, que la clave de pedimento es un T7,
la mercancía ingresa a nuestro territorio y atraviesa el país del punto al punto que sea el caso, siempre siguiendo la ruta que por reglas o a través de reglas, que en este caso las reglas de carácter general en materia de comercio exterior menciona, y incluso se señalan hasta tiempos. Entonces estas mercancías deben de ser transportadas por medios autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de sus reglamentos y, y las leyes que aplique. Es decir, deben de estar inscritos al RFC, deben de llevar cierto procedimiento para estar debidamente registrados y autorizados. Y este tránsito se debe de realizar con los medios de transporte autorizados y siguiendo las rutas. En el caso de que un medio de transporte se desvíe de la ruta por alguna situación en particular, ya sea independientemente de la necesidad que tenga el cliente, el importador, el transportista, esto podrá detonar el procedimiento o podrá más bien activar el procedimiento administrativo en materia aduanera, procediendo a embargar la mercancía así como el medio de transporte, precisamente con los mismos motivos por los que señalamos en la causal anterior, para garantizar el interés fiscal, evitar los delitos que también se pueden actualizar en este supuesto, que sería contrabando, y y en este caso el importador sería responsable, eh, perdón, el transportista sería pues un responsable solidario, ya que ellos son los que se están encargando de realizar la operación, es decir, ellos están transportando la mercancía, ellos la están llevando de una aduana a otra y su misión debería de hacerlo conforme a las reglas y conforme a los lineamientos que establezca la Secretaría. En el tercer supuesto que menciona este primer párrafo, se menciona también el transporte de las mercancías con medios de transporte no autorizados para el tránsito interno. En este caso, los tránsitos internos pueden ser movimientos de mercancías que se hacen de una aduana a otra aduana interior, que en el punto de ingreso o en el primer punto de ingreso al país no se despachan como tal, es decir, que las mercancías no se destinan a un régimen definitivo o no se destinan a un régimen de importación como tal, sino que se ingresan a través de un tránsito interno para que en otra aduana se pueda realizar ahora sí el despacho de la mercancía y que hasta ese momento se determinen y se haga el pago de impuestos, contribuciones y demás. La tercera causal mencionada en el artículo 151, fracción primera, se refiere a los medios de transporte autorizados. Para el tránsito interno, la Secretaría establece mediante reglas las condiciones y las características que debe tener el transporte para realizar este tipo de operación de comercio y en resumen, la Secretaría debe de autorizar este medio de transporte, es decir, que ya cumplió con ciertos requerimientos, tanto de identificación de la empresa transportista como de requerimientos y especificaciones técnicas para este tipo de tránsitos, que si requiere un método de rastreo satelital, que si va a requerir algún sello, ya sea físico o digital para la carga. Entonces, esta causal nos habla de que la mercancía que sea para tránsito interno, que se vaya a trasladar de una aduana a otra para efectuarse para destinarse a un régimen en esta última, que sería alguna aduana interior, eh, pues en este caso, si el importador realiza el transporte por un medio no autorizado por la Secretaría,
se actualizaría este supuesto en el que se procedería a embargar la mercancía, así como a los medios de transporte, además de las implicaciones que pueda tener tanto el importador, la agente aduanal y el transportista, porque son, como sabemos, son responsables solidarios, tanto el agente aduanal por el destino que se le da a las mercancías y por el cumplimiento que debe de tener, y así como al transportista que en este caso está moviendo esta mercancía que no ha sido destinada a un régimen. Entonces, y que no ha sido destinado a un régimen, o más bien que no sea eh, confirmado bien su situación en el país, si se va a destinar a algún régimen definitivo, temporal o para depósito fiscal o para retorno, el que sea, ¿no? Entonces, en este sentido, pues los transportistas deben de estar muy bien informados de esta normatividad para no caer en este supuesto y que su medio de transporte pueda ser embargado. Eh, con esto que hemos visto acerca de este artículo, de esta fracción, que es la primera, pues ya nos da un panorama de cuál es el objetivo y a qué está destinado este procedimiento administrativo en materia y tiene que ver con que las mercancías que se internan al territorio nacional se hagan de la manera correcta y empezando por que sean los lugares autorizados, es decir, que la aduana esté en todo momento inspeccionando y verificando que cumplan con todas las regulaciones y restricciones no arancelarias, así como su pago de contribuciones, y que en el caso de que la mercancía no no se vaya a destinar a nuestro país, que es decir, que vaya en algún tránsito, también que este procedimiento esté bien regulado y bien supervisado por la Secretaría, que las unidades no se desvíen de su ruta y que los medios de transporte sean autorizados para que la aduana de alguna manera tenga el control y sepa exactamente en qué momento está, en qué momento la mercancía, más bien en todo momento, sepa el estatus de la mercancía, si la mercancía viene en tránsito, si la mercancía acaba de salir de la aduana de entrada o la mercancía ya está llegando y que dicha mercancía con su debido transporte no se desviente de las rutas que la Secretaría claramente está detallando ya en la propia ley y en sus reglamentos. Ejemplos pueden ser muchos. El transportista de repente decide que para evitar pagar alguna caseta de cobro o para evitar alguna inspección por parte de autoridades o por motivos personales se desvía, pues esto le causaría consecuencias en el momento que la autoridad lo detecte. Y bueno, como sabemos, el desconocimiento de la ley no nos exime de su cumplimiento, así es de que los transportistas deben de estar muy bien asesorados y muy bien informados acerca de la reglamentación que les toca cubrir como empresa de transporte en este tipo de operaciones de mercancías de comercio internacional. Y eh, obviamente la Secretaría refuerza más los candados o las medidas de seguridad para cuando son tránsitos internos y que todos estos transportistas, además de que sepan la normativa y la cumplan, también estén registrados y ante la Secretaría y de esa manera tener todavía más control sobre las operaciones que se realizan en nuestro país.